Amén. La familia Quirlandi, creo que es así el nombre, Grevay, Marcelo Vega, familia Miranda, Mendoza, Bis, la familia Torres, la familia Heffler, la familia Palacio, la familia Echeverría. Vamos a orar por la familia Foggia, la familia Martínez, Leticia Chávez, Griselda Benítez, por Esteban Ever Agustina, familia Jordán, familia Farías, Quintana, Rodríguez Nilce, la familia Cristina Cachambi, familia Román, Chacón, Raca, Cabrera, por sanidad en la vida de Joana Moreno, ella ya fue operada, gracias a Dios salió todo bien. Vamos a estar orando por, está camino al hospital, tiene una hemorragia, Joana Moreno, bueno. Vamos a orar por la hermana, amén, que Dios, por la hermana del hermano Daniel, amén. Vamos a orar por Clara Valenzuela, por Cristina Suárez, Mariana Miranda, por las iglesias hijas, amén, por nuestro compañerismo aquí en Argentina y en el mundo, el pastor Wyman y Greg Mitchell, por cada una de las necesidades de las iglesias hijas, amén, por el pastor, por la iglesia de Chandler, amén. Por cada una de las necesidades de la familia de Dios, en donde estemos y en donde sea predicado el Evangelio y la sana doctrina, vamos a estar orando. ¿Qué le parece si levantamos nuestras voces y oramos a Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta mañana, Padre, por escuchar nuestras oraciones y peticiones. Señor, te pido, Padre, que tú tomes autoridad y dominio sobre toda potestad de las tinieblas. Padre, reprendemos toda estrategia del enemigo, todo artilugio del Satanás, Señor, del enemigo de nuestras almas. Te pido, Padre, por la vida de Joana Moreno, un milagro, Señor, de pronta recuperación y sanidad completa, absoluta en su cuerpo, en sus riñones. Oramos, Padre, para que esta hemorragia esté parando ahora mismo en el nombre de Jesús. Derrama sanidad sobre esta mujer, Padre. Oramos también, Padre, por el pastor John Campbell, la esposa del pastor John Campbell, la iglesia de Chandler, Padre Santo, Señor, por una pronta recuperación. Oramos por el pastor Wyman Mitchell, por su operación mañana, por el pastor Juan Pablo Wyman y Greg Mitchell, por el pastor Harry Warner, por las congregaciones de nuestro país, Señor, por las iglesias hijas de Cañuelas, Señor, y José Cepá, sus pastores, sus familias. Oramos, Señor, clamamos por sus iglesias, Señor, y también por cada milagro y por cada familia, por salvación de almas sobrenatural. En el nombre de Jesús te damos las gracias y tu pueblo te dice amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Buen tiempo en la oración. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué buen tiempo que pasamos cada domingo a la mañana. Hoy, antes de venir a la iglesia, estaba ansioso por estar en la casa de Dios. Realmente, amén, usted va a ver que cada domingo usted va a ver cosas diferentes en la iglesia. Ya conseguimos la computadora, amén, gracias a Dios. Ahora tenemos nuestro cartel, amén. Estaba afuera, lo pusimos aquí, ocupa casi 3/4 partes de la tarima. Cuando usted abramos la iglesia va a poder ver cómo está quedando la iglesia. Realmente una bendición, los hermanos que nos están ayudando. Anoche tuvimos un Newman increíble, amén. Dios se movió, más de 70 almas estuvieron conectadas mirando el Newman. Realmente un buen tiempo, Dios se movió con libertad, mucha gente ahí opinando en el chat, pasamos un buen tiempo. Yo ya lo espero con ansias, el Newman, amén. Nos sentamos junto a toda la familia enfrente de la computadora y ahí vemos el Newman. Y le decía a mi esposa, le digo, qué bueno sería hacerlo más largo, hacerlo de 1 hora y media, 2 horas quizás, porque realmente es entretenidísimo, amén. Y encima escuchamos palabra de Dios, escuchamos un mensaje, vemos obras de teatro. Nos reímos también porque nosotros conocemos a los actores, amén, y nos causa a veces algunas cosas que hacen chistosas ellos, amén, nos causa gracia, amén. Realmente pasamos un muy buen tiempo en el Newman y está dando sus frutos, amén. Mañana, recuerde, nosotros tenemos el seminario de finanzas milagrosas para tiempos difíciles cada 15 días. Mañana no lo vamos a estar teniendo, amén, justamente porque es cada 15 días. Tuvimos el lunes pasado. Realmente muy bueno el seminario del lunes pasado, hubo asistencia, gracias a Dios. Una de las cosas que está pasando también es que tenemos internet muy limitada últimamente, no es solamente nosotros, todo el mundo, porque están sobrecargadas las líneas de internet, amén. Pero por esa razón el ICC Kids del día viernes no se pudo transmitir, ya queda directamente para el viernes que viene, así que esté atento porque ya está para ser estrenado el día viernes que viene, amén. Martes tenemos arreglos en la iglesia, hemos arreglado muchas
muchas cosas. Bueno, entre tantas hemos puesto el cartel aquí, amén, que no es solamente eso que usted ve, sino que es un cartel de más de 6 metros. Así que está quedando muy linda la iglesia. Pintamos todas las guarderías, mi esposa hizo murales, arreglamos la cañería de arriba que no estaba entrando agua, amén. Tenemos computadoras nuevas para la gloria de Dios, amén. Otra de las cosas que tenga en cuenta, invite gente para los miércoles, amén, los servicios de los días miércoles, amén. Cuando le damos el link, usted compártalo, pero tómese el tiempo, no es que lo ponga en su estado, ponerlo en su estado por lo general no cumple no muchas funciones, amén. Lo que tenemos que hacer es ir a apretar ahí, reenviar y empezar a reenviar, tomarnos el trabajo de mandar a 5 personas, después a otras 5 personas, de otras 5 personas, y así vamos a crecer en la voluntad de Dios también. Dios va a bendecir tu vida, el que gana almas es sabio, amén. Yo sé que a veces cuesta un poquito hacerlo, pero hágalo, Dios va a bendecir esa actitud, amén. El jueves tendremos arreglos, amén, y como todo jueves y martes estamos aquí en la casa de Dios recibiendo tus diezmos y ofrendas. Gracias a aquellos hermanos que están apoyando, hoy podemos hacer todo esto posible. La iglesia de Cañuelas nos necesita, tenemos que pagar el alquiler, amén, tenemos que cubrir las necesidades, amén, de la iglesia de Cañuelas. Ellos están pagando un seguro también por todos los equipos que nosotros invertimos ahí, amén, equipos de sonido, equipos de audio, un montón de cosas. Tenemos que pagar seguro, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar, amén, porque ellos no están teniendo recursos, ellos no están teniendo congregación. Ellos apenas habían empezado y pasó esto del coronavirus, amén. Así que estemos apoyando la obra en Cañuelas. Vamos a abrir nuestras Biblias a levantar esta ofrenda en 2 Corintios capítulo 8 versículos 1 al 7. 2 Corintios capítulo 8 versículos 1 al 7, Pablo le está hablando a los corintios sobre una iglesia de Macedonia. Amén. Dice que estos macedonios realmente fueron desafiados a dar mucho más de lo que ellos podían dar, pero fueron bendecidos, amén, fueron tremendamente bendecidos. Pablo le está hablando a los corintios porque los corintios no estaban dando ofrendas, no estaban dando promesas de fe, amén. Se habían comprometido, pero no habían dado. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Pablo a los corintios le dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, Pablo le dice a los corintios, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundancia alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, en sus oradores talentosos, sus conocimientos, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros. Quiero también que sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Pablo les está diciendo a los corintios que no estaban dando, le está diciendo: hermanos, en Macedonia hay una iglesia que es mucho más pobre que ustedes, una iglesia que no tiene recursos, pero que quieren dar, y que han dado más allá de sus fuerzas y han sido tremendamente bendecidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña continuamente que es mucho más bienaventurado, es mucho más bendecido, es mucho mejor dar que recibir, porque cuando damos, Dios nos da. Y quiero decirte, el dar de Dios no es nuestro dar. Dios es el dueño de la naturaleza, Dios es el dueño de las decisiones de otras personas. Él puede tocar el corazón de una persona y que esa persona te dé mucho más de lo que tú le has dado a Dios. Dios lo puede hacer. Solamente tenemos que entender, amén, que nuestro dar activará ese poder de Dios, amén, en diferentes áreas de nuestras vidas. Nuestro dar, Dios lo transforma en generosidad de otros hacia nosotros, amén. Recuerde lo que estudiamos cada domingo, cada servicio, estudio de finanzas.
Poner primero a Dios no es dejarlo en segundo lugar. Dios no quiere ser segundo nunca. El mandamiento más importante y el primero que Jesucristo respondió rápidamente cuando los fariseos le preguntaron cuál era el mandamiento más importante: amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios por sobre tus finanzas, amar a Dios por sobre tus ahorros, amar a Dios por sobre todo lo que tú conozcas, amén. Cuando nosotros le damos la primicia a Dios, nuestros diezmos, amén, la primera parte apartada para Dios, le estamos diciendo: Señor, yo reconozco que tú eres primero en mi vida, por eso aquí va mi diezmo. Lo primero que hago, antes de hacer cualquier tipo de gasto, lo primero que hago, lo pongo primero a Dios, y Dios bendecirá ese 90%. Porque Él dice que Él quiere ser el primero. Amén. No te pierdas la oportunidad de dar como las iglesias de Macedonia, que fueron bendecidas en épocas de crisis. Ellos no pudieron, amén, estaban desesperados por dar, ellos querían realmente dar y fueron bendecidos en épocas de crisis. Dice que había una tremenda necesidad en Macedonia, pero ellos fueron desafiados y Dios los bendijo. Amén. Te desafío en esta mañana, hermano, como te desafía Dios, a que pongas primero a Dios, y podrás ver lo que la palabra de Dios dice, amén, cuando habla justamente de que abrirá la ventana de los cielos y derramará sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Es una palabra, es una promesa. Dios cumple sus promesas cuando nosotros atendemos sus condiciones, amén. Dad y se os dará. Dios pondrá primero tu necesidad también, dando en esta mañana nuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué te parece si damos a Dios en esta mañana y oramos? Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor. Te pido, Padre, que tú pongas tu mano de bendición sobre el dador alegre, aquel que está dando sacrificialmente. Padre, bendice, Señor, estos diezmos y ofrendas que están entrando a la alfolía en el nombre de Jesús. Amén. Una cosa importante, ahí abajo, usted va a ver en la pantalla, está el número de cuenta corriente, caja de ahorro. Usted puede poner su promesa de fe, puede poner su diezmo, amén, en esa caja de ahorro que esté el número de cuenta corriente, amén. Usted puede hacer la transferencia bancaria. Algunos hermanos ya lo están haciendo y le doy gracias a Dios por estos hermanos, amén, que están apoyando la obra de esta manera. Así que vamos a darle a Dios en esta mañana. Recuerde, Dios ama al dador alegre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a continuar con el orden del servicio. Abra su Biblia en Santiago, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Yo quiero introducir esta mañana al sermón con dos realidades que todo cristiano debe estar viviendo en este mismo momento. Dos realidades que no podemos dudar, dos realidades existenciales muy marcadas, amén, y que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, amén, más en esta época de noventena. ¿Qué digo noventena? Casi cientena que nos toca vivir, amén. Hay dos realidades existenciales que usted tiene que entender en la época que estamos viviendo. Número uno, que para vivir en el mundo en el que vivimos se requiere de muchísima paciencia. Número dos, que es una virtud que no abunda. Estas son las dos realidades bien marcadas de lo que nosotros estamos viviendo en esta noventena. Todos vamos a necesitar crecer en esta virtud de la paciencia, porque no es fácil, amén. Muchos otros países ya están saliendo de cuarentena, se están trabajando, están haciendo, amén. Nosotros aún seguimos, pero Dios quiere hablarnos en esta mañana, amén, para que nuestra paciencia sea aumentada, para que nuestro corazón no desfallezca y para que podamos vivir en esta noventena, porque no es cuarentena, amén, de una manera lo más pacientemente posible. Un hombre fue al supermercado con su hijo, un niño no más de 8 años, y este niño corría por el supermercado, amén, y andaba por todas partes y gritaba, y este hombre lo único que decía era: Alberto, cálmese,
Cálmese, Alberto, cálmese. Ese niño seguía gritando, amén, y gritaba, andaba por, agarraba las cosas, tiraba todo. Y el hombre le decía, cálmese, Alberto, cálmese. Una mujer que estaba comprando en el supermercado vio la actitud de este hombre, dice, cuánta paciencia que tiene este hombre, es increíble, la verdad que es admirable. Este hombre lo miraba solamente y le decía, cálmese, Alberto, cálmese. Esta mujer quedó asombrada de esta reacción, amén, que no había visto nunca un hombre que reaccionara de esa manera y decía y escuchaba a esta mujer, cálmese, Alberto, cálmese. En el estacionamiento del supermercado el niño se puso aún más furioso porque el padre no le había comprado las cosas que él quería. El hombre logra hacer entrar al niño al auto en el estacionamiento y este hombre seguía diciendo, cálmese, Alberto, cálmese, cierra la puerta. La mujer baja de su auto, le golpea la ventanilla al hombre y le dice, la verdad, señor, yo he aprendido mucho de usted. Quedé absorta de la paciencia que usted tiene, Señor. Tremenda paciencia. Hoy usted me ha dado una lección de cómo tratar a los niños. He aprendido de cómo tratar con paciencia a un niño con su hijo, Alberto. Y cuánta paciencia que tiene con su hijo, Alberto. El hombre la mira fijamente con los ojos perdidos. Mientras termina de bajar la ventanilla, entre los gritos del niño mal educado le contesta, gracias señora, pero Alberto soy yo. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceso del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vamos a orar. Padre, pacientemente esperé al Señor y esta palabra también, Señor. Padre, te pido que tú estés llenando nuestros corazones de paciencia en este tiempo que nos toca vivir. Que nos hables, que nos ministres, que nos exhortes con tu palabra, porque eso es el motivo por el cual estamos aquí clamando, Abba Padre, buscando tu presencia, buscando tu palabra, buscando el cambio en nuestros corazones que nos dará la paciencia necesaria para seguir adelante en este mundo en el que nos toca vivir y en la oportunidad, Padre Santo, que tú nos has dado de seguir viviendo. Gracias, Señor, por este tiempo. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Los beneficios de la paciencia. Es el sermón que he titulado en el día de hoy. Este es un sermón que hemos confeccionado con un pastor del compañerismo de otra ciudad, de los Estados Unidos, el pastor Eduardo Barreto. Nos pusimos el viernes a la tarde a armar dos sermones, gracias a Dios. El de la tarde también va a ser el sermón que estuvimos confeccionando entre los dos. Así que quiero hablarte en esta mañana sobre los beneficios de la paciencia. La paciencia trae muchos beneficios, amén, pero citando Santiago, yo quiero darte una pequeña introducción con respecto a Santiago, la carta que escribe Santiago. Justamente Santiago era el líder de la iglesia de Jerusalén, pero Santiago no fue siempre el líder, ni siquiera estuvo como un discípulo del Señor, porque Santiago fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Jacobo, conocido como Jacobo, amén. Jacobo era el hermano, el que se había criado con el Señor Jesús. Era el segundo después de los hijos de María, amén. Estaba el Señor Jesús, Santiago, después Judas, amén, que también está escrito, amén, en el Nuevo Testamento, el libro de Judas, que también fue medio hermano del Señor. ¿Por qué digo medio hermano? Porque Jesucristo no era hijo de sangre de ninguno de ellos, porque fue hijo del Espíritu Santo, amén. Entonces también dice en Mateo que la gente de Nazaret decía que Jesucristo tenía hermanos y hermanas. No tenemos registro de las hermanas de Jesús. Algunos dicen que las hermanas no creyeron nunca y nunca se salvaron, por eso no hay registro de ellas, amén. Pero aquí hay dos que creyeron al final
de la carrera, al final, amén, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Santiago no creyó en el Señor o en su propio hermano hasta que lo vio ascender a los cielos. O sea que Santiago vivió con el Hijo de Dios, vio milagros en su propia casa, vio cómo la promesa de Dios se cumplía en su propio hogar, pero así todo él no creyó hasta el día que el Señor ascendió a los cielos. Vaya que nuestro Señor tuvo que tener paciencia hasta con su propia familia. Quiero hablarte en primer lugar sobre la revelación de la paciencia de Jesús con su propia familia. Si hay un lugar donde más nos cuesta poner en práctica la paciencia es en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres muy bueno teniendo paciencia en tu trabajo, tú eres muy bueno teniendo paciencia en la iglesia, tú eres muy bueno teniendo paciencia hasta te digo en la calle, pero en tu casa la paciencia parece que no es un don, amén, que sea muy explotado. Entonces, una madre oraba de esta manera, decía: Señor, con mis hijos dame paciencia, pero dámela ya. Amén. La paciencia no es una virtud que nos nace, amén, del corazón. No, la paciencia es algo que tenemos que orar a Dios y pedirle que nos dé paciencia. El Señor fue el Señor de la paciencia. No tenemos mucho registro de la familia de Jesús. Nosotros podemos ver que el Señor Jesús vivía con sus hermanos y hermanas. Podemos ver que Jacobo y Judas fueron los hermanos. Después las hermanas no sabemos los nombres. Apenas tenemos registro de José y María que estuvieron un tiempo juntos, pero después no se habla más de José. No sabemos si José murió y Jesús se tuvo que hacer cargo de la familia porque esa era la labor del primogénito. No sabemos si José se separó de María al fin y al cabo. Amén. No tenemos registro de la familia de Jesús, pero sí sabemos que Jesús tenía hermanos y hermanas. ¿Cómo fue la convivencia en su familia? Fue mi pregunta cuando estábamos haciendo este sermón, amén, porque la Biblia está para preguntarle, amén. Algunos evangelios nos dejan ver que el Señor tuvo que armarse de mucha paciencia, porque a pesar de los milagros que fue el milagro del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús, las promesas de su propia familia, amén, Dios le prometió a María: de aquí saldrá el libertador de Israel, y todas las promesas. A pesar de todo eso, su familia no creyó en él. Juan capítulo 7, versículo 5 lo relata, pero muy, muy detalladamente. Dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. La palabra hermanos no es primos, como dice el catolicismo, no es hermanos espirituales, sino que dice la palabra hermanos acá habla de una persona, amén, que comparte la misma genealogía, la misma casa, el mismo techo. Porque ni aun los hermanos biológicos creyeron en él. Jesucristo vivió 30 años con los mismos hermanos y ellos no creyeron en él hasta que comienza su ministerio. Amén. Ellos no creyeron. La paciencia de Jesús con sus hermanos y Jacobo específicamente, amén, ya que tenía hermanos y hermanas, fue tremenda. Jesucristo tuvo una paciencia increíble. ¿Cuántas veces le has testificado y le has hablado? Si tú eres cristiano, amén, y tienes la buena costumbre de testificarle a tu familiar inconverso, amén. ¿Cuántas veces le has invitado a la iglesia? ¿Cuántas veces le has predicado? Y ellos no quieren saber nada. Muchos vienen a hablar conmigo, me dicen: pastor, ¿cuánto le tengo que hablar a mi papá, a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos? ¿Cuánto le tengo que hablar para que venga a la iglesia? Y se nos va la paciencia, amén. Pero el Señor Jesús tuvo una paciencia increíble con sus propios hermanos, amén. Marcos capítulo 6, versículo 3, dice que cuando el Señor vuelve a Nazaret, después de que vuelve de Capernaum, amén, después de que vuelve, amén, de iniciado su ministerio, vuelve a su casa, dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Nadie de ellos creyó en Jesús, ni Judas, ni Santiago, ni Simón, ni sus hermanas, ni siquiera la gente de Jerusalén, de Nazaret. Ninguno de ellos creyó en nuestro Señor Jesucristo. Imagínense la paciencia que tuvo que tener el Hijo de Dios. Amén. Que esos mismos que habían visto la promesa, que habían sido, a María había sido hablada por un ángel, amén, diciéndole que de él saldrá el libertador de Israel, no terminaron no creyendo en el Señor. Nadie en Nazaret creyó en Jesús, dice la Escritura, y eso lo incluye a sus propios hermanos. Mateo 12, 46 al 50 dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera,
Amén. Y le querían hablar. Y él dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera, le dijeron, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ahí el Señor Jesús hablando literalmente en contra de su propia familia, diciendo, ellos no están haciendo la voluntad de mi Padre. Eso es increíble. Cuando yo leo y estudio este relato bíblico, amén, y lo conecto con la incredulidad de su familia, me maravillo de poder ver, amén, lo que nos nutre la palabra de Dios, de enseñarnos lo que la paciencia hace en la vida de cada persona y lo que hizo en la vida de nuestro Señor Jesús. Jacobo, su medio hermano Santiago, el que escribe la epístola, el que escribe esta carta católica o universal, no creyó en su propio hermano primogénito hasta que resucitó y ascendió a los cielos. Él mismo lo vio después de eso, amén. Él mismo tuvo que ver cómo ascendía el Señor para poder creer. Fue el principal de la iglesia, Santiago. Quiero que entiendas algo. Él pasó a ser el principal de la iglesia en Jerusalén, amén. Después de haber vivido toda la vida y el ministerio de Jesús, él no creyó hasta que lo vio ascender a los cielos. Imagínense la paciencia que Jesús tuvo que tener con sus propios hermanos y familia. Toda su vida en la tierra el Señor vivió con sus hermanos hasta que comienza su ministerio y ellos no creyeron porque la incredulidad es un espíritu que no nos deja ver con claridad. La incredulidad familiar es aún peor. ¿Cuántas veces conocemos gente famosa que cuando vuelven a la casa materna o paterna, amén, ellos son uno más en la casa? Gente que tú los vas a ver ahí en el mundo y todos quieren pedirle autógrafos y todo el mundo está enloquecido con ellos, pero basta que lleguen a la casa materna, a donde se criaron, y dice, ay, vino Pepe, che, ven y sentate, déjalo sentarle ahí un ratito, hágale lugar a Pepe. Ya perdió toda fama, perdió todo, porque en la casa, amén, la incredulidad es increíble. Amén. Nadie reconoce, amén, en la familia el liderazgo, nadie reconoce lo que realmente esa persona logró en otros lados. Y eso fue lo que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Hijo de Dios, el que sanaba enfermos, el que alimentaba a los 15,000, el que hacía milagros, el que paraba el viento, el que enmudecía el mar, el que hacía las cosas que hacía en la casa, era uno más. Muchas veces hombres famosos pasan por esas situaciones. El pastor Víctor me contaba la historia de un compañero de la escuela que ahora se convirtió en un cantante. Amén. Y el otro día el hermano Víctor me decía, el pastor me decía, no, porque estuve llamando a gente, estoy contactando gente para que escuchen los servicios online. Y hay uno que se llama Héctor Espíndola, creo que es así el nombre. Amén. Y me dice, este muchacho íbamos juntos a la escuela, pero ahora es un cantante, tiene videos en YouTube, es cristiano. Amén. Y él se reía como diciendo, yo lo conozco al gordo. Porque es la incredulidad del conocer a la persona íntimamente. Amén. ¿Qué me va a decir este? Yo te conozco cuando vos eras un pibe. A Maradona, por ejemplo, cuando Maradona volvía a la villa, a Fiorito, él era uno más. Era uno más, porque no era Maradona. ¿Por qué? Porque lo conocían desde chico. La incredulidad familiar es así. Para la familia de Jesús, el Señor no había dejado de ser el simple hermano que ayudaba a su padre en el taller de carpintería. ¿No es este el hijo del carpintero? Cuando leemos Santiago podemos darnos cuenta recién ahí cómo Santiago cae en la cuenta de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos esta epístola de Santiago, en este pasaje específicamente, podemos entender, amén, cómo Santiago dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y mire quién hablaba de paciencia, amén. Él entendió, después de que entendió que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías, él entendió la paciencia que tuvo mi hermano conmigo, como yo no voy a hacer ahora lo que tengo que hacer. Amén. Santiago podía entender la paciencia que había en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y recién ahí Santiago le cae en la cuenta de la paciencia de su hermano. Solo cuando Jacobo se da cuenta quién es Jesucristo, su ministerio en Jerusalén explotó. Solamente cuando Santiago entendió la paciencia que tuvo su hermano con él, la insistencia también que tuvo su hermano con él, ahí el ministerio de Santiago explota y él se quedó a cargo de la iglesia de Jerusalén. Estaba Santiago, Pedro y los apóstoles. 30 años y nunca había creído en él, pero eso fue por causa de la paciencia del Señor Jesús. Santiago
le da la palabra de esperanza, que por medio de la paciencia veremos a Jesús y su resurrección. Realmente Santiago entendió la lección. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. El Señor Jesús tuvo tanta paciencia que después de muerto y resucitado, se le apareció nuevamente a Jacobo para darle una nueva oportunidad. La palabra de Dios nos está dando una lectura específica de lo que Jesucristo ama a las almas y la paciencia que tiene con aquellos que no quieren creer. Yo quiero decirte algo, quizás tú estás aquí en esta mañana y tú no crees en Jesús. Quizás tú estás aquí escuchando este sermón y tú eres un cristiano que cree que cree. Amén, quiero decirte algo, Cristo Jesús tiene mucha paciencia para regalarte. La paciencia del Señor es una paciencia sin límites. Es una paciencia a pesar de. La Escritura dice en el versículo 7 que fue a buscarlo específicamente a Jacobo, su propio hermano. Cualquiera de nosotros ya hubiésemos desistido. Cualquiera de nosotros hubiésemos dicho, encima a este quieres que vaya a buscar. Pero nuestro Señor tuvo que armarse de mucha paciencia para vivir durante 30 años en el anonimato, siendo el Hijo de Dios sin ningún tipo de reconocimiento en su familia. El mismo Hijo de Dios no era reconocido en su propia familia. ¿Cuántos recuerdan el relato de José y María? Cuando Jesús tuvo que ir a la fiesta, perdón, el relato de María cuando va a las bodas de Canaán. ¿Se acuerdan? Ese fue el primer milagro hecho por Jesús. Amén. Pero el Señor tuvo que tener paciencia con ellos, también la tuvo con nosotros. ¿Por qué? Porque podemos ver que cuando llegan a las bodas de Canaán, amén, yo quiero explicarle esto, ¿por qué? Porque no es que ellos no sabían que Jesús hacía milagros y demás. Ellos sabían perfectamente. Cuando el Señor está en la fiesta, ¿quién viene a hablar con Jesús? ¿Quién viene a hablar? Sí, obviamente, María viene a hablar con Jesús porque no había vino. ¿Por qué vino a hablar María con Jesús porque no había vino? Porque ella sabía muy bien que Jesús hacía milagros. Se han quedado sin vino. Y el Señor le dijo, y yo todavía no sé, mi ministerio todavía no ha empezado. ¿Qué quieres que haga? Entonces la mujer fue y habló con la gente y le dijo, hagan todo lo que Él dice. Porque ellos sabían que Jesús hacía milagros, pero así y todo, ellos no creían en Jesús. El Señor tuvo que tener paciencia con ellos. Y también la tuvo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Al menos conmigo. El Señor tuvo mucha paciencia conmigo. 2 años me predicaron el Evangelio todos los días, mi familia, mis hermanos, la gente que me quería. Amén. 2 años predicándome, no un mes, no 2 meses, no 3 meses, no un año, no 1 año y medio, 2 años. Amén. 365 días por año. Imagínense, haga la cuenta. 2 años me predicaron el Evangelio. Amén. Y yo no quería saber nada. Toda mi familia ya convertida. Y yo no quería, porque yo decía que no necesitaba. Pero un 22 de diciembre del año 1999, la paciencia de mi Señor venció mi incredulidad. La paciencia es una herramienta que todos necesitamos, y más si tú eres un hombre, una mujer de Dios, o quizás eres un predicador, o quizás quieres ser un predicador, o quizás eres un cristiano, pero que necesitas paciencia. Quiero definir la paciencia en esta mañana para no seguir hablando sobre lo mismo sin saber de qué hablamos. La palabra paciencia viene del origen latín que proviene de un verbo que significa o que se pronuncia pati, o sea, que significa literalmente sufrir. La paciencia es sufrir. Sufrir, esperar, soportar. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. Según el filósofo científico Aristóteles, dice que la paciencia es aquella que permite al individuo sobreponer a las emociones fuertes generadas por las desgracias o aflicciones. Tengamos paciencia en esta noventena. Eso es lo que el Señor te está diciendo en esta noche, en esta mañana. La paciencia muchas veces se nos puede decir en épocas de cuarentena o en épocas de abstinencia sexual, por ejemplo. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, la mayoría llegamos solteros. Yo llegué soltero
Y cuando a mí me hablaron, amén, de santidad, yo no sabía lo que era. Para mí la santidad era solamente rezar y leer la Biblia. Pero empecé a hablar con un hermano fiel de la iglesia y le digo, mirá, yo me gustaría, ahora que estoy acá en la iglesia, buscarme una novia, ¿viste? Y después ven y casarte. Me dijeron, no, una novia nada más, para estar con una novia. Y el muchacho me dice, no, mirá, este no es el tipo de iglesia quizás que estáis buscando. Aquí los noviazgos son muy diferentes. Los noviazgos son en santidad. No entendía nada. Entonces, literalmente fui a hablar con el pastor. Le digo, mira, pastor, yo no entiendo qué es la santidad en el noviazgo. Bueno, justamente como me viniste a preguntar, te voy a explicar. Los noviazgos aquí en la iglesia son diferentes. No hay relaciones sexuales, no hay besos, no hay nada. Es solamente al principio conocerse con la persona para tener la seguridad de que la persona esa va a ser la persona que o sea, estar contigo el resto de tu vida. Después viene la segunda etapa, que es el noviazgo, donde no hay relaciones sexuales, amén, tampoco, amén, solamente ahí empezamos a organizarnos el futuro que nos viene no muy lejano, amén, con esa persona. En el noviazgo tú tienes que conseguir un buen trabajo, tener una casa, tener un ahorro para poder casarte, amén, porque el noviazgo es un compromiso de matrimonio. Yo no entendía muy bien lo que estaba diciendo. Pero cuando pasaron más de 6 meses sin ninguna mujer, empecé a entender lo que estaba diciendo. Que tenía que tener paciencia. Y sin paciencia en mi santidad personal, yo no iba a poder llegar absolutamente a ningún lado, al menos en la casa del alfarero. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla justamente de uno de los dones del Espíritu Santo, que es la paciencia. Amén. Que es un regalo, la paciencia es un regalo. La palabra don es la palabra regalo. Amén. Dios nos regala paciencia. Recuerden la palabra pati, sufrimiento. Dios nos regala sufrimiento. Amén. Pero en Cristo Jesús ese sufrimiento se transforma en una especie de gozo al final del camino. Hebreos 6 nos manda a ser imitadores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia heredaron las promesas de Dios. Amén. Las promesas de Dios se heredan por medio de la paciencia. No solo necesita fe, sino que también necesita paciencia. No solo usted debe creer, sino también seguir creyendo. Esa es la fe en la paciencia. Sí, yo creo. Bueno, sigue creyendo. Vio la tapita de antes que sacaba la Coca-Cola y decía, ay, seguro que acá me la saco, me saco el auto, me saco el auto, me saco el auto. ¿Y qué decía? Seguí participando. ¡Pah! ¡Pah! ¡Cuánta plata que gasté en esto! Bueno, no solo se debe creer, sino también seguir creyendo. Eso es la fe en la paciencia. Seguir creyendo. Cuando te digo la palabra moral, ¿qué te imaginas tú? Bueno, la moral y la paciencia van conectadas en Cristo Jesús. Una persona moralmente correcta es una persona que en determinadas circunstancias de la vida esta persona es moral, pero hay circunstancias que la moral se le va por el piso. Pero la moral y la paciencia van de las manos. Queremos lo carnal primero y después la paciencia moral. En el caso de los solteros, por ejemplo. No, pero yo quiero tener novia y después una vez que yo tenga novia y me saque todas las dudas, amén, yo voy a tener paciencia moral porque ahora ya cumplí lo que tenía que hacer. Muchos solteros en las iglesias luchan con su santidad por no orar a Dios por paciencia en la santidad. Ellos están orando por un hombre, están orando por un hombre. ¿Y por qué Dios no me lo da? Porque tienes que orar por paciencia primero. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Dios está tratando tu carácter y en el medio del carácter, si tú no tienes paciencia, vas a hacer agua o vas a equivocarte, para aquellos que nos escuchan de otros países. La soltería y la santidad es un problema que muchos pastores lidian también. Digo pastores, vuelvo y repito, muchos pastores tienen problemas, amén, para ministrar sobre soltería y santidad. Porque muchos hombres y mujeres sufren de impaciencia, amén, y sufren de comodidad. Ellos quieren todo ya, ellos vienen de una generación del microondas, de todo ya, y cuando yo quiero me lo dan, porque si no, a cucharita, cucharón, o si no hago pucherito. ¿Cuántos dicen amén?
Pero Pablo habla con respecto a la soltería, amén, con respecto a la soltería. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 8, Pablo habla justamente de la soltería y nos da un ejemplo. Por ejemplo, dice, así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, pero si no pueden controlarse, escuché lo que dice Pablo, si no pueden controlarse, esto no es celibato, si no pueden tener el don de continencia, si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión sexual, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 8. Es mejor casarse que andar ardiendo de pasiones sexuales. Santiago 11 nos habla, dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. El Señor es la paciencia, o fue la paciencia encarnada aquí en la tierra. Nos cuesta creer que Santiago esté escribiendo esta epístola y que hable de la paciencia, amén. Nos cuesta creer que está escribiendo esta porción bíblica sea el mismo Jacobo, que negó a Jesús, amén, que descreyó de él, que aún viviendo con el Señor durante 30 años, amén, aún así, una sola palabra de lo que Jesús predicaba no lo creyó. Él nos está hablando ahora de la paciencia. Sí, realmente él pudo entender la paciencia que tuvo su hermano mayor solamente cuando creyó en Jesús. Imagínense por un momento, vivir con el Señor. Ellos se habían acostumbrado tanto a vivir rodeados de la presencia de Dios, que llegaron a creer que era normal lo que Jesús era y hacía. ¿Usted recuerda el primer milagro de Jesús en la boda de Canaán? Eso fue lo que sucedió. Juan capítulo 2, versículo 3, refrescando un poco lo que hablábamos recién. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Ellos veían los milagros de Jesús en su casa, estaban acostumbradísimos, pero así todos no creyeron. Pero en la vida de Jacobo algo sucedió, porque un día creyó en Jesús. Santiago pasa de ser uno de los hermanos de Jesús a ser una de las personas más influyentes e espirituales de los comienzos de la iglesia en Jerusalén. El mismo Sanedrín lo respetaba a Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago no fue el mismo una vez que vio y que entendió y que comprobó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cuando tenemos un encuentro con Jesús real, cuando nosotros entendemos de la paciencia, cuando nosotros entendemos la paciencia que Dios tuvo con nosotros, ahí entendemos la magnitud de nuestro Dios. ¿Cómo? Siendo un pecador, un impaciente como yo, un incrédulo, Dios me siguió amando a pesar de... Bueno, eso fue por fruto de la paciencia nada más. Hechos capítulo 8, versículo 1, fíjese lo que pasó con los discípulos, amén. Dice que hubo una gran persecución. Después de la muerte de Esteban, todos los discípulos salieron corriendo despavoridos. Felipe se fue a Samaria, amén. Se fueron desparramados Mateo, bueno, se fueron para todos Lucas, amén. Se fueron para todos lados. Pero dice que en Jerusalén se quedaron Pedro, Santiago, Jacobo y Judas. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. A ellos no los persiguieron. A ellos los respetaban. Judas, el otro medio hermano de Jesús, terminó escribiendo la carta de Judas. Él tampoco había creído en Jesús. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice que Jesús tenía hermanos y hermanas. Solamente los que creyeron en Él fueron reconocidos y hay registro de ellos, y no hay registro de alguno de ellos, amén. Entonces, la paciencia de nuestro Señor tuvo sus frutos. La paciencia de nuestro Señor tuvo sus frutos y aún sigue teniendo sus frutos en nosotros mismos. En una historia que he escuchado, le preguntan al Señor, es una historia inventada, ¿no? Le preguntan al Señor en esta historia, ¿cuál es tu plan B, Señor, si estos 11 que quedaron al final fallan? ¿Cuál era el plan B para ganar la humanidad? El Señor Jesús dice, no hay plan B. Si los 12 no respondían obedeciendo a su llamado, Jesús respondería, no hay plan B.
¿Eran los 11 o eran los 11? La paciencia tiene sus frutos, hermanos. Y la paciencia también nos da seguridad de lo que estamos haciendo. La paciencia nos lleva a límites imposibles de creer. El Señor Jesús tuvo paciencia conmigo, como quizás la haya tenido contigo también. ¿Por qué? Porque el Señor ve más adelante de lo que podemos ver nosotros. Él quiere dar esa visión este día. Sabe que quizás ahora no crees o no puedes ver más adelante de tus propias narices, pero el Señor en esta mañana está compartiendo tu destino y su paciencia no se agota. Él te está esperando. Él está esperando con paciencia para que tu meta, tu objetivo y tu plan se cumplan. Quizás hoy sea el día de tu redención. Él está dispuesto, con paciencia, a venir a buscarte. ¿Pero qué de ti? Quiero hablarte en último lugar por la prueba de tu fe que produce paciencia. Tu fe producirá inmediatamente paciencia en tu corazón. Hermanos, si hay una virtud que podríamos aprender de nuestro Señor Jesús, es justamente la virtud de la paciencia. La paciencia es necesaria para todas las áreas de tu vida, no solamente para tu cristianismo o para tu testificar. La paciencia es una herramienta que tú vas a poner en práctica en muchas áreas de tu vida. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Si de ahí hay alguien de que podemos aprender paciencia, es de nuestro Señor Jesús. Él nunca se airó con nadie al límite de pecar o al límite a llegar a pecar. En la palabra de Dios, aún ni cuando lo llamaron Belcebú, el Señor perdió los cabales ni la paciencia. Pedro lo negó 3 veces, Tomás no creyó hasta que no metiera el dedo en sus heridas, amén. Qué paciencia que tuvo nuestro Señor con esos 11, los 12 y con nosotros también. Y el Señor está tratando también nuestras vidas. Está tratando por medio de la paciencia. Por eso algunas pruebas que son, amén, todos nosotros, amén, estamos siendo sin querer mejorados en esa área. Nos quiere mejorar también aún más en la virtud de la paciencia. Algunas cosas vienen a nuestras vidas porque el Señor no quiere, amén, Él quiere llevarnos a nuevos niveles, Él quiere mostrarnos nuevos niveles en nuestras vidas. La paciencia a su imagen, por ejemplo. Él quiere que tengamos la misma imagen de Él sobre la paciencia. Santiago 1.3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Hermanos, somos elegidos para ser probados y bendecidos en la paciencia del Señor. El Señor te eligió para probar tu vida, para aumentar la paciencia en tu corazón. ¿Tú quieres paciencia? Bueno, no es gratis. No es gratis. Jesús es nuestro ejemplo de paciencia. Yo quiero ser como tú, yo quiero ser... Bueno, sí, una de las virtudes de nuestro Señor es paciencia. Sufrimiento, pati, en griego. Jesús, nuestro mejor ejemplo de paciencia. Él tuvo que tener mucha paciencia con los 12, a pesar de que muchas veces lo tuvo que confrontar, amén, porque Él tenía paciencia con ellos porque realmente los amaba, amén. Él tuvo que confrontarlos muchas veces. Yo como pastor le pido paciencia con mis discípulos y muchas veces ellos no pueden ver las cosas como yo, amén. Y ahí estoy, y hacen cosas que no puedo creer lo que han hecho. Y aún cuando estoy por reaccionar, yo recuerdo la paciencia de nuestro Señor Jesús con los 12. Y ahí paro y digo: no, Señor, dame esa virtud, llename de esa virtud. Porque como pastor y discipulador necesito tener paciencia. Porque quiero imitar el corazón y las reacciones de nuestro Señor Jesús. Yo le digo a los discípulos y ujieres y hermanos: no dejen de pasar o no dejen de pensar en gente, amén, las necesidades y demás. Pero en una oportunidad, siempre les digo a los ujieres, una cosa importante: la iglesia hay mujeres mayores, cuando está llena la iglesia, hay niños. Y una cosa importante que ustedes tienen que entender, le digo a los discípulos y a los ujieres:
es que no puede entrar una persona en estado de ebriedad. No puede entrar una persona alcoholizada, la iglesia es imposible, no va a escuchar nada, no va a recibir nada, y puede ser tremendamente peligroso para niños y para mujeres mayores, porque queremos cuidarlas. Y una vez vino un discípulo que se ve que estaba inspirado, anden para la casa de nuevo con mucha paciencia y con mucho amor, o que llamen a la policía cuando se ponen medio... Y ahí estaba el discípulo, queriendo ganar a una persona alcoholizada. Y esta persona alcoholizada se enfureció. ¿Por qué? Porque no están en sus cabales. Ese día entendí lo que es la paciencia. Una vez un pastor me dijo, cuando se trata de discípulos, tienes que tener mucha paciencia. Es como resistir a la tentación. Es como esa madre que entra a la habitación del niño y, por ejemplo, adolescente, y sabe que la habitación va a estar toda desordenada. Va a estar, bueno, tú no vas a entrar a la habitación de un niño, le decía una mamá una vez, sino que hazte la idea de que vas a entrar en tentación más que a la habitación de un niño. Bueno, eso es paciencia. La tentación de agarrarlo del cuello, no. Paciencia. Pero Dios me enseñó a amar a estos hombres, discípulos. A pesar de las fallas que ellos y yo tuvimos, Dios me enseñó por medio de la palabra de Dios, por medio de la enseñanza de nuestro Señor Jesús, amarlos en el amor de Dios. Porque eso es la paciencia. ¿Cuántos querrían más paciencia en sus vidas? Una virtud que escasea en nuestras generaciones. Mucho más en esta cuarentena de 90 días. La prueba de tu fe producirá paciencia. La prueba de la palabra de Dios es una prueba negativa si no la ponemos en práctica. Pero es positiva cuando la ponemos en práctica. La prueba de nuestra fe es un privilegio que Dios nos da. Es el mismo Dios probando nuestra fe. Eso es un privilegio, hermanos. Dios probando nuestra fe. La prueba de nuestra fe, amén, nos lleva a niveles más altos. No es que Dios está probando tu fe que digo, ay, estoy a prueba ahora. No. Dios está probando tu fe, tu paciencia. Santiago terminó siendo lo que fue después, amén, ¿de qué? Después de que Jesús tuvo paciencia con él. Santiago nos dice que sintamos gozo de que Dios nos esté probando en la paciencia. Dios te quiere probar, pero no para que tú te pongas con trompita o de mal humor. No, Dios te quiere probar porque te quiere llevar a nuevos niveles. Es como ese jefe que tiene varios empleados, pero encontró uno que está trabajando bien. Va a trabajar, llega temprano, una predisposición, y empezó a verlo a este empleado, y viene el jefe y le dice, ¿sabes qué? Te voy a probar como encargado de la empresa, te voy a probar, voy a ver si sirves. Eso es lo que Cristo Jesús quiere hacer en nosotros. Nos está poniendo en un lugar de privilegio, probándonos en la paciencia, la benignidad, la templanza. ¿Para qué? Para llevarnos a nuevas decisiones y a nuevas etapas de nuestras vidas. Dios no te está probando porque es malo, Dios te está probando porque te quiere exaltar. No tiene nada que ver con lo que el mundo nos dice, te está castigando Dios, ¿no? Ninguno de nosotros tomaríamos como una carga insoportable en nuestros trabajos si el jefe nos dice que nos quiere llevar a nuevos niveles y nos pone a prueba a ninguno de nosotros. De la misma manera, Jesucristo te quiere llevar a nuevos niveles, por eso te está poniendo a prueba y necesitas paciencia. Cuando Dios nos dice que seremos probados, muchos se desaniman. La prueba de nuestra fe nos traerá un fruto del Espíritu, muy necesaria la paciencia para ese momento. Tú necesitas paciencia. Dios no te va a llevar a nuevas etapas de tu vida si tú no eres paciente. Dios quiere probar tu paciencia para bendecir tu vida en muchas áreas. No desperdicies las pruebas de Dios. No las desperdicies, son las causantes de las bendiciones increíbles que van a llegar a tu vida. Por cuanto has sido paciente, Dios te va a poner en ese lugar altísimo. Esos son los beneficios de la paciencia. Hermano, ven a Cristo en esta mañana. Y vas a conocer lo que te estoy hablando. Porque el cristianismo se vive de este lado, no de afuera. Tienes a un jefe insoportable, ora por él con paciencia. Dios, amén. Oh Padre Santo, Señor, dame paciencia para este jefe porque Dios quiere hacer algo en mi vida. He orado por tus familiares, has orado por tus familiares inconversos por lapso de 1 año y no pasa nada. Ármate de paciencia, quizás te falte aún un poco más oración, más paciencia.
Así como lo hicieron contigo, hazlo con los demás. Ármate de paciencia. Quiero cerrar con esta historia. Esta es una historia inventada también. Dice que Abraham estaba sentado afuera de su tienda y una noche cuando vio a un hombre viejo, cansado por su edad, Abraham estaba sentado en la tienda, lo ve a este hombre viejo, cansado este hombre de caminar, se ve que venía de lejos, y viene hacia Abraham. Abraham se levanta y corrió para saludarle y le invitó a llegar a su tienda. Allí Abraham lavó los pies del viejo hombre y le dio comida y bebida. El viejo inmediatamente empezó a comer sin orar o declarar bendición alguna. Así que Abraham le preguntó, ¿no adora usted a Dios cada vez que come? Le respondió diciendo, yo adoro solamente al fuego y no tengo reverencia hacia ningún otro Dios. Cuando Abraham escuchó esto se molestó bastante y agarró al viejo por los hombros y lo echó fuera de su tienda al aire frío. Cuando el viejito había partido del lugar, Dios llama a su amigo Abraham y le pregunta, ¿dónde está el viejito que estaba comiendo contigo? Y Abraham le dijo, ya lo eché fuera, dice, porque no te adoraba a ti. Y Dios le contesta, he sufrido a este viejito por unos 80 años, a pesar de que me deshonra. ¿No pudiste tú aguantarle una sola noche? Creo que esto es lo que muchos de nosotros vivimos. Cuando se trata de nosotros, queremos que tengan paciencia. Pero cuando se tratan de los demás, la paciencia se nos agota muy rápido. Es una mecha corta. Nuestro Señor nos tiene paciencia. Y ahora de gracia recibimos y por gracia damos. La paciencia es una virtud. La paciencia es un don de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú te quieres parecer cada día más a su imagen y semejanza, vas a tener que empezar a desarrollar y a pedirle a Dios paciencia. Y podrás disfrutar de los beneficios dados por Dios, porque la paciencia nos lleva a nuevas áreas de bendición. ¿Quieres recibir paciencia en esta noche? En esta mañana también. ¿Quieres ser una persona paciente como tu Señor Jesús? Bueno, invítalo a Jesús a tu corazón. Es la única manera. Él morará en ti y el Espíritu Santo hará la obra y prontamente tu corazón será influenciado por la paciencia de nuestro Señor Jesús. Jesucristo no murió, murió y resucitó, no está muerto. Él está vivo. Y Él quiere entrar en tu corazón, Él quiere darte esa virtud de la paciencia, Él quiere hacer los frutos del Espíritu presentes en ti por medio del Espíritu Santo, el Espíritu que nos guía, el Espíritu que nos fortalece, el Espíritu de poder. Y uno de los frutos del Espíritu que quieren vivir en nosotros es la paciencia. Pero necesitas entregarle tu vida a Jesús. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana? Para que el Espíritu Santo de Dios entre en tu corazón, recibiéndolo a Jesús y reconociéndolo como tu Señor y Salvador. Esa es la forma para que tu corazón y tu vida cambie en la paciencia del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Inclina tu rostro ahí donde estás, cierra tus ojos. Tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, quizás eres cristiano, pero la paciencia no es un don que predomina en tu corazón. Vamos a orar porque ese fruto del Espíritu quiere ser exaltado hoy en la presencia de Dios. Vamos a orar. Si estás ahí, levanta tus manos, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Di así, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de mis malas decisiones y hoy te reconozco como mi único Señor y Salvador de mi vida. Padre Celestial, yo hoy entiendo que tú has muerto en una cruz, pero has resucitado al tercer día y hoy estás vivo y quieres vivir en mí. En el nombre de Jesús, aumenta mi fe y mi paciencia. Haz brotar ese fruto de tu Espíritu en mi corazón. La sangre de Jesús tiene poder en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a orar. Busca un lugar en su altar. Improvise un altar ahí donde está, en su comedor, en su habitación. Donde esté, improvise un altar. Y pídale a Dios paciencia. Esa virtud del Espíritu Santo. Oh Señor mi Dios. Gracias, Señor. Busque su presencia.
corazón te lo entrego en amor. Busque su lugar, busque un lugar en el altar. Busque un lugar en la presencia de Dios. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciaré. Enamórame de ti, Señor. Aleluya, Señor. Toca cada corazón, Padre, cada matrimonio. Toca cada padre y cada familia en esta mañana. Que la paciencia sea virtud en cada hogar, Padre. Ayúdanos en este tiempo de cuarentena. Guárdanos de cualquier enfermedad, mi Dios, y danos paciencia para poder soportar, Padre, los embates de la vida. Ayúdanos a serte fieles, Señor, en cada decisión de nuestros corazones. Llénanos de tu paciencia, oh Señor. Llénanos de esa virtud, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Necesitamos esa virtud y ese don. Y quizás tú estás ahí en tu casa y el enemigo de tu alma te está diciendo, te vas a levantar de este altar y tu vida va a seguir igual. Bueno, ¿qué te parece si confirmamos por medio de una oración que la palabra de Dios está entrando y está dándose fruto a tu corazón? Vamos a orar por paciencia, esa virtud que solamente Jesús te puede dar. Nadie más en esta vida puede hacer que tu corazón sea transformado en un corazón paciente, un corazón impaciente a un corazón paciente, espiritualmente hablando. Vamos a orar. Levanta tus manos ahí y haz esta oración conmigo. Repítela así. Di: Señor Jesús, yo te pido perdón por el pecado de la impaciencia, por haberle dado lugar a la carne y a la impaciencia. Pero en esta mañana yo me arrepiento de todo mi corazón y yo me humillo delante de ti. Y en esta mañana me comprometo a ir delante de todos aquellos que he sido impaciente, a arrepentirme delante de ellos y a pedirles perdón por haber sido intolerantes, por haber sido impaciente, para poder permitirte que tú entres en mi vida con paciencia. Me des ese fruto, Señor, que tanto necesito. Ayúdame, oh Dios. Yo renuncio a mi pasado y te doy lugar a ti. Pacientemente, Señor, esperaré esto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Le pedimos, Padre, que tú bendigas a cada hermano, hermana, a cada amigo, amiga que está escuchando. Que tu paciencia, Señor, esté morando en sus corazones. Que seamos, Señor, recipientes de esa paciencia en el nombre de Jesús. Derrama un espíritu paciente en cada alma, en cada corazón y en cada hermano, hermana, cada oyente en esta mañana. Que la paciencia pueda morar en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si tú has hecho esta oración, tú tienes que hacer lo que acabaste de orar delante de Dios. Sé que ese gesto de ir delante de esa gente, de esas personas que tú has sido impaciente, es un gesto que quizás te dé un poco de vergüenza, pero hazlo. Vas a poder experimentar la libertad y el espíritu de paciencia va a entrar en tu vida. Solamente cuando tú vayas y lo hagas, la paciencia podrá entrar en tu corazón, porque hasta ahora reina la impaciencia.
Tú has orado, te has comprometido únicamente, pero ahora tienes que hacerlo. Tienes que ir delante de esa gente, que tú has sido impaciente, que tú reconoces que has sido impaciente. No importa si tuvo razón o no, tú reconoces que has sido impaciente. Tienes que ir delante de ellos y decirle, te quiero pedir perdón por mi intolerancia y mi impaciencia. Cuando tú hagas eso, automáticamente esa impaciencia va a liberar, va a ser sacada de tu corazón y la paciencia del Señor tendrá lugar ahora en tu corazón y podrá entrar y morar en tu corazón en el nombre de Jesús. Los beneficios de la paciencia. Vas a poder experimentar a partir de ahora muchas cosas nuevas que la impaciencia no te permitía disfrutar. La paciencia es un don de Dios, es un regalo que Él te quiere hacer en esta mañana. Amén, hermanos. Ha sido un privilegio poder predicarte esta palabra, amén, el sermón de hoy. Hoy por la tarde nos volvemos a encontrar a las 19 horas. Recuerde, 19 horas comienza el servicio. Vamos a estar mandándote un mensaje, un link para que tú te puedas conectar. Ten en cuenta eso. Amén. Comparte el link con otras personas para que ellos también puedan conectarse y puedan escuchar palabra de Dios. Amén. Que pueda refrescar sus oídos, que pueda refrescar su corazón, porque eso es lo que nosotros somos llamados. Llevar el mensaje, evangelizar, librar a este mundo de la impaciencia, del pecado y de la corrupción. Vamos a orar en esta mañana despidiéndonos hasta las 7 de la tarde, a las 6:30 ya está la conexión, amén, para que podamos empezar a orar y poder tener un tiempo de oración. Recuerda, amén, tú quieras hacer una donación, ahí abajo van a aparecer, amén, el número de cuenta corriente, de la caja de ahorros. Si quieres puedes hacer los martes y los jueves en efectivo aquí en la iglesia. Tus diezmos, tus ofrendas serán aquí bienvenidos, porque la iglesia del reino de Dios sigue creciendo, amén, porque el reino de los cielos no para y sigue avanzando, porque hay todavía hermanos que siguen confiando en que Dios, amén, tiene un plan y un propósito para esta ciudad. Vamos a orar y despedirnos. Padre, te damos las gracias, Señor, te pedimos, Señor, que tú te muevas con autoridad y poder en cada hermano, hermana que ha tomado la decisión de ser paciente, Padre. Dale lugar en su corazón, Padre. Ayúdalo, Señor, a tomar la valentía y el coraje para ir a hacer tu voluntad en el nombre de Cristo. Te damos gracias y tu pueblo te dice amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos esta tarde a las 19 horas. Que Dios te bendiga.